18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo es él. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es: Dios es con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Ya buenas tardes. Hace unos años circulaba en las redes sociales una historia de Navidad. Sabe que las personas y los grupos de diferentes intereses ponen historias y ponen cuentos y algunos son bastante graciosos y otros tienen como una daga que se le entierra a uno el corazón y le hace pensar. Se trata de esta mujer que andaba de tienda en tienda, una locura. Era diciembre, la Navidad ya el día 24 se acercaba, el 25 se acercaba, que es la fiesta que se celebra más aquí en los Estados Unidos. El 25 se acercaba y ella estaba de tienda en tienda, de lugar en lugar y de teléfono en teléfono, y un afán por ropa para entregar el 25 y regalos para los muchachos, y regalos para los vecinos, y regalos para este, y regalos para lo otro. Y en ya andando con sus dos niñitos, se mete un paquete en cada mano, un grupo de paquetes en cada mano, se mete en un ascensor y en el ascensor se recuesta así de la pared y dice: yo quisiera saber quién fue que comenzó todo esto, que le voy a dar un tiro en la cabeza. Y un señor que estaba en la otra esquina le dijo: ahora no se apure, señora, que ya lo crucificamos. La Navidad es acerca de Jesucristo. No de nosotros, es acerca de Cristo, es acerca de Jesús. Cristo es la razón por la que tenemos la celebración. Y esta es una historia que la escuchamos todos los años, pero nunca nos cansamos. Varias veces escuchamos la misma historia y siempre volvemos a emocionarnos con ella. Esto, a pesar de que la repitamos, es que la historia del nacimiento de Jesús es tan especial. Durante años hemos visto que toman canciones en la radio y la televisión que son tradicionales de la temporada y la usan para comercializar, para vender cosas. Y lo usan de una forma que denigran totalmente el significado de la fiesta.
Nos olvidamos de que la fiesta es acerca de este niño que nació en Belén hace un poco más de 2000 años. Desde luego, hace ya varios años, hay algunos creyentes que se le han sido presos, han caído presas de una especie de paranoia, diciendo que hay una guerra en contra de la Navidad, que hay una guerra terrible en contra de la Navidad, que está desapareciendo la Navidad, que es más, hay hasta políticos que han dicho que cuando ellos vuelvan al gobierno se va a volver a decir Feliz Navidad. Si eso estaba prohibido, yo he estado violando la ley desde hace rato, porque yo siempre digo Feliz Navidad. Es decir, que usan la fiesta, usan la celebración, usan la ocasión para muchísimas cosas. Para vender, para comprar, para engañar, para todo. Pero es verdad que hay elementos en nuestra sociedad que pretenden que no les gusta que se celebre la Navidad. Yo digo que pretenden porque antes del ministerio yo trabajé en hospitales, trabajé en una compañía grande de ingeniería, y yo no me recuerdo ni uno solo de esas personas diciendo yo el 25 vengo a trabajar porque yo no creo en la Navidad. Ellos pretenden que no les gusta, pero les encanta tener los días de fiesta. Y ninguno dijo no asisto a la fiesta que hace la compañía para las Navidades porque yo no creo en la Navidad. No todos asisten, son hipocresías. Ahora, yo hasta escuché una canción en la televisión que antes tenía la palabra Christmas y le cambiaron Christmas por Holidays. Yo no tengo problema con eso de Holidays. Yo como creyente, yo celebro la Navidad, porque lo que se celebra es la natividad, es el nacimiento de Jesús, el Rey. No Rey de los judíos solamente, Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, no estamos hablando de cualquier Jesús. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y yo celebro su nacimiento. ¿Fue en diciembre 25? Yo no sé. Probablemente no. Pero fue por ahí. Lo que yo celebro es que Él nació, no cuando Él nació. Porque eso es lo que celebra un cristiano. Ahora, hay personas que se han hecho enemigos inclusive dentro de la misma fe cristiana. Hay personas que han salido enseñando que como la fiesta de Navidad para el 25 de diciembre tiene sus inicios en una fiesta pagana, celebrar la Navidad ahora, en el siglo XXI, es un pecado. Nosotros estamos acostumbrados a oír disparates, pero eso es uno de los grandes, porque es que todos los días es días de Jesús. No hay un solo día en toda la historia de la humanidad que no le pertenezca a Él. Entonces, ¿qué me importa si en esa fecha celebraban al Hijo del Sol, que el Sol no tiene ningún hijo realmente? ¿Qué me importa si celebraban a no sé quién? Yo celebro a Jesús. Yo celebro su nacimiento. Yo celebro el hecho de que en esta ocasión hasta las emisoras de televisión, lo que le llaman aquí network, las comerciales, hasta ellos tienen programas en los que se adora a Jesús. ¿Por qué? Porque si los hombres callan, hasta las piedras van a hablar de quién Jesús es. Esa es la realidad.
Ahora, si nosotros permitimos que esa enseñanza perversa acerca de las Navidades entre a la iglesia totalmente, vamos a llegar al punto de olvidar por qué celebramos la Navidad. El relato que se nos hace acerca del anuncio y nacimiento de este niño no habla de un acontecimiento común. Él es un niño extraordinario. Es un acontecimiento único y que no se puede repetir. El Espíritu Santo de Dios hacía concebir a una mujer virgen. La Escritura es clara en cuanto a lo que dice acerca de María y José. Dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es un asunto de fe y de confianza en Dios. No solamente nuestra fe, la fe de ellos, de María y José. Es revelado que en la Escritura, como cuidando del nombre con amor eterno y perfecto, está resuelto a salvar al hombre de sus pecados. Causó el mayor evento de la historia humana, Dios haciéndose uno con el hombre, Dios entre nosotros, Dios con nosotros, como dice en la Escritura. La valentía de María al asumir su estado, a pesar de no haber tenido convivencia con su esposo, demuestra que Dios había escogido exactamente la clase de persona que necesitaba para esta tarea tan delicada, tan grande, tan extraordinaria. La vergüenza y el riesgo de caminar por las calles mostrando su preñez, cuando aún no había convivido con su esposo. No olvidemos que cuando María concibió, ella enseguida se marchó hacia su pariente Elizabeth y estuvo con ella 3 meses, dice la Escritura. Y ya los 3 meses se nota. Es decir, que ella regresó a Nazaret notándosele ya su preñez. La fe y hombría de bien de José es increíble, que sabiendo que el hijo no era suyo, asumió la responsabilidad de su cuidado y el cuidado de la madre. La fe de los que siguieron a Jesús en Galilea, esa es otra. Aunque ello era ampliamente sabido por todos que entre los judíos de Galilea, especialmente en Nazaret, las condiciones más o menos en que se produjo la concepción de Jesús. Ellos no sabían que era hijo del Espíritu Santo, pero sabían que ella había concebido y ellos todavía no habían estado juntos. Era un territorio rodeado de paganos. Ellos vivían entre paganos, realmente la Galilea era un Galilea de los gentiles, le llamaban. Y de donde no podía salir nada que tuviera valor, como dice en Juan 1:46. La concepción del Hijo de Dios fue un momento de profunda crisis para esa joven pareja que fue escogida para una tarea tan difícil, tan ardua. José era justo, dice las Escrituras, pero por eso no quería hacer daño a María. Pero todos sabemos qué era lo que la ley dice que hiciera José. Tenía que denunciarla para que la apedreara, para que la matara. Pueden anotar, ahí tenemos Deuteronomio 22, versículo 23 al 24. El hecho mismo de estar embarazada era por sí un escándalo. Porque si la criatura era de otro que no fuera el hombre con quien la doncella estaba comprometida,
significaba que había estado cayendo en adulterio. Pero aun cuando la criatura fuera del prometido, eso indicaba que había habido una conducta inmoral de parte de ambos. El matrimonio judío implicaba 3 pasos. Ya en otras ocasiones hemos discutido en clases cómo era el matrimonio judío. Es muy interesante porque tiene mucho que ver con la forma en que las escrituras nos revelan a Jesús. Número 1, el compromiso. Se hacía el compromiso, era el trato hecho por los padres de los contrayentes. Segundo, el desposorio. Es cuando el compromiso es aceptado públicamente por los contrayentes y se hace el compromiso de manera legal. Es decir, que para que hubiera rompimiento a partir de este momento tiene que haber un divorcio. Desde la fecha del desposorio hasta la fecha en que se producía el tercer paso, pasaban de 9 a 18 meses. Cuando este periodo de tiempo se comprobaba, durante este periodo de tiempo se comprobaba la pureza de la doncella y además su capacidad para llevar un hogar. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes. Si el motivo del casorio es una preñez a destiempo, allí se descubre. El tercer paso era el matrimonio, upá, le llaman. El novio volvía por su esposa, se la llevaba a vivir con él y consumaba la unión. Generalmente lo que hacía el novio o esposo era que le añadía una habitación a la casa de su padre. ¿Le suena algo parecido? Le añadía una habitación a la casa de su padre para llevar su desposada, su esposa. Para que nosotros podamos recibir instrucciones de parte de Dios, tenemos que meditar en su palabra. Tenemos que ponernos a actitud de escuchar. Tenemos que tener una actitud de obedecer. Dios entonces así nos hablará. José se fue a meditar en lo que había decidido con respecto a María. Se durmió y el ángel se le apareció a él en sueños y le reveló. Dios se ocupa de sus hijos fieles. El ángel llamó José. Primero, usando el título hijo de David, José despertó a un glorioso llamado. Para guiar a José se apareció el ángel. Para explicar su crisis se apareció el ángel. Para revelar el destino del niño prometido se apareció el ángel. Dios no te deja solo si tú vas a Él en meditación de su palabra y tú te comportas con justicia como manda su palabra. Hay una forma correcta de afrontar las circunstancias traumáticas. José demostró esa manera correcta. Al retirarse para estar a solas con Dios, como dice el Salmo, me invocará y le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Está hablando de ti el Señor, está hablando de mí, está hablando de José, está hablando de David. Me invocará y yo le responderé. Cuando la condena pública y la crítica de los tuyos se abalanza sobre ti, lo mejor que puedes hacer es refugiarte en Dios. Ve y consulta con Él. Dios no te va a desamparar.
Dice Isaías 65, 24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¡Wow! El creyente que se aparta para estar a solas con Dios, se encontrará con Dios. Dios le dará seguridad, le dará guía. Por eso le dice a David, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque el llamado de Dios debe haber, al llamado de Dios debe haber una respuesta afirmativa. Sí, Señor, yo voy, mándame a mí. José no resistió el llamado de Dios, sino que le dio respuesta afirmativa. ¿Se hubiera podido negar José? Jonás se negó y miren lo que le pasó. José escuchó, al igual que María, que el niño traía nombre, Jesús, Salvador. Recuerdo que conocí una persona que se llama Jesús Salvador. Eso es una repetición, porque Jesús quiere decir Salvador. En el nombre recibía al niño la misión encomendada por el Padre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La afirmación, Él salvará al pueblo de sus pecados, está llena de significado. Salvación significa liberación. Es Jesucristo, el Mesías prometido que salva. Es Él quien salva, nadie más. Al decir que salvará a su pueblo, indica que Jesús salvará solamente a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que creen en Él. ¿Cómo dice Juan 3:16? ¿De qué salvará Él a su pueblo? De sus pecados. Lo que quiere decir del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, de la culpa del pecado, de las consecuencias del pecado. Esa es la salvación. ¿Sabe que esa es una de las preguntas que hace la gente que no cree? Bueno, ustedes hablan de salvación, ¿qué quiere decir eso? Eso es lo que quiere decir. Es liberación de esa culpa, es liberación de esa consecuencia. Hay muchas profecías con respecto al nacimiento de Jesús. Y Mateo señala especialmente una de ellas, el nacimiento virginal, y lo que se refiere al nombre, Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué es una profecía? Es la palabra de Dios. Dios proclama su palabra por medio de personas escogidas por Él para tal fin. Y en muchos casos, lo que la palabra dice se refiere a algún acontecimiento en el futuro. Otras veces son aclaraciones sobre acontecimientos pasados o presentes. Y a veces no son más que advertencias. Las profecías sobre el nacimiento de Jesús incluyen detalles tales como el nombre Emmanuel, la concepción virginal, su realeza, su reino de paz, el lugar de nacimiento, la humildad de su nacimiento. Y así nos adentramos en un estudio profundo acerca de las profecías, acerca del nacimiento de Jesucristo. Si nos adentramos a eso, encontraremos que hasta la fecha aproximada de su nacimiento había sido declarada. En esa historia de las semanas de Daniel. Ustedes saben que ya estudiamos eso hace varios años.
Notemos que en la condición de virgen de la palabra de la madre de Jesús aparecen 4 cosas convincentes. Mateo hace hincapié en estas cosas para destacar el carácter sobrenatural del acontecimiento. Mira que él escribe: el nacimiento de Jesucristo fue así. María se halló, había concebido del Espíritu Santo. Versículo 18. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, versículo 20. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Versículos 22 y 23, la parte A. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 23b. La intención de Mateo en su relato era hacer ver, primero, que las profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Jesucristo. Segundo, que los judíos tenían que saber que nació de una virgen. En el nacimiento de Jesús operó una gran obediencia. Primero, María obedeció sin alegar nada, excepto que preguntó: ¿cómo ha de ser esto si yo no conozco varón? Segundo, la obediencia de José, que sobrepasó todas las dificultades propias de la situación anormal y potencialmente vergonzosa para él, para ambos. José nos dio una gran lección de obediencia y otra mayor de humildad, misericordia, bondad y ternura. Ustedes no sé si recuerdan que hay una escritura que dice que Dios no le da a sus hijos mayor prueba que la que puede soportar. Él sabía que José soportaba esa prueba, que no iba a caer, porque aún antes de que el ángel se le apareciera en sueños para decirle la procedencia de la criatura que esperaba María, ya él había decidido dejarla sin perjudicarla, calladamente. Cuando las Escrituras llaman a José justo, no lo hacen porque él es un juez que es equitativo, o porque reparte cosa alguna en partes iguales, sino porque sus juicios son justos, de acuerdo al corazón de Dios. Eso es lo que quiere decir. Los juicios de José fueron juicios justos, de acuerdo al corazón de Dios. En estos días hay una gran cantidad de actividades y la presión es cada vez mayor para que compremos los regalos de nuestros familiares y amigos, los regalos que ellos esperan. La industria y el comercio trabajan en base al empuje económico que recibe alrededor de las fiestas navideñas. Nosotros quisiéramos hacer de las Navidades una celebración más espiritual y no podemos porque las presiones externas no nos la permiten. La pregunta es: ¿debemos parar de celebrar la fecha porque la corrupción que ha sufrido es demasiado? ¿O qué le parece si continuamos recordando al niño en su establo de Belén, durmiendo en un comedero de animales? ¿Qué hacemos? Echamos fuera el niño con el agua. Cuando echemos el agua afuera, el agua sucia, también echamos al niño por la ventana. ¿Qué hacemos? Es innegable que todo comenzó por él. En estos días se celebra la fiesta de las luces, que es una fiesta espiritual para los judíos. Tiene un trasfondo histórico, pero además tiene
una razón espiritual para ellos. Eso es material para otra conversación. Pero no podemos negarle a ellos el derecho a tener una fiesta como esa. En estos días, alguien, una escritora, una poeta, qué sé yo, inventó una fiesta que llaman Kwanzaa, que es acerca de nada, porque realmente no se celebra nada, excepto que se toman, se ponen unos vestidos con unos colores que son los colores de casi todas las banderas africanas, pero más nada. No celebran nada en específico, es solamente el esfuerzo de una persona esa que se llama no atea, pero tampoco reconoce la existencia de un Dios. No quiere decir que sea ateo, es decir, tiene que demostrarme que hay un Dios. Esos intelectuales con letra grande, se le ocurrió que Kwanzaa era una buena celebración para que los afroamericanos tuvieran su fiesta también. Como que la celebración de Cristo es acerca del color de la piel de la gente o del origen nacional de la gente. Entonces tenemos también la fiesta de Año Nuevo. Es decir, son 4 fiestas. Pero la fiesta principal, la que adorna las vitrinas, la que adorna los hogares, la que adorna el corazón de cada creyente, es la Navidad, porque es el nacimiento de Jesús. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Ni los hermanos estos que están diciendo, porque eso es una fiesta de origen pagano. No. Los paganos celebraban su fiesta, nosotros celebramos la nuestra. Recuerdo un hermanito, un hermano misionero, Billy Loft, me cuenta que él estaba trabajando, plantando una iglesia en la frontera de Haití con la República Dominicana. Entonces, los hermanitos ahí no tenían acordeón, bandoneón, ni tenían piano, ni tenían guitarra. Lo que tenían eran atabales. Entonces ellos cantaban sus himnos tocando los atabales. Los atabales son unos tambores largos, de origen africano, que se usan en la ceremonia de vudú y esa cosa. Entonces, uno de los ancianos de la iglesia que apoyaba el misionero se escandalizó porque en la iglesia se estaba tocando un atabal que era un instrumento usado para cosas diabólicas. ¿Saben qué? Que yo sepa, Satanás no ha creado nada. El cuero de chivo que se le pone a los atabales es un chivo creado por Dios. La madera que forma el barril, eso es madera creada por Dios. Y el hombre o mujer que está tocando el atabal para adorar al Dios del universo fue creado por Él también. No hay nada que le pertenezca a los paganos, no hay nada que le pertenezca a Satanás, porque todo le pertenece a Dios. Es el dueño de todo, y el dueño tuyo, el dueño mío. Así que, hermanos, feliz Navidad. Oremos. Padre amado, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por esa historia tan linda que tú nos cuentas, Señor, en tu palabra. Gracias, Padre, por las enseñanzas que aprendemos de María y de José. Tú eres bueno, Señor, y todos los que te obedecen se hacen buenos contigo, Padre. Te rogamos, Señor, que si alguno escucha este mensaje y es motivado a buscar la verdad en tu palabra, Señor, que se acerque a nosotros, que busque un lugar donde le enseñen bien.
Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.